Se estima que unos 9.300 españoles fueron deportados a campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de estos prisioneros fueron republicanos españoles que, tras la derrota en la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, huyeron a Francia para evitar la represión franquista. Posteriormente, con la ocupación nazi de Francia en 1940, muchos de ellos fueron capturados y deportados a los campos de concentración. El campo de Mauthausen, en Austria, fue uno de los principales destinos de estos deportados, con más de 7.000 españoles prisioneros, de los cuales solo la mitad sobrevivió. Otros fueron enviados a campos como Dachau y Buchenwald. Estos deportados eran considerados apátridas, ya que el régimen de Franco no los reconocía como ciudadanos españoles y colaboraba con los nazis. El trágico destino de estos españoles ha sido estudiado como parte de la memoria histórica, y en años recientes se han publicado investigaciones y homenajes a las víctimas de estos campos. Gracias a estas investigaciones, podemos afirmar que de aquellos 9.300 españoles, más de 1.500 eran andaluces que fueron apresados y encerrados en el infierno de aquellos campos de concentración, y únicamente un tercio de ellos salió libre, vivo. Otro dato desgarrador es que de estos 1.500 andaluces fueron 87 los nacidos en la provincia de Cádiz. Los números son fríos y poco humanos, aunque reflejen estadísticas relacionadas con personas. Estos datos nos permiten hacernos una idea de lo que representan, pero no suelen producirnos impacto emocional alguno. Por eso tal vez sea mejor que no nos quedemos solo con la frialdad de las cifras y conozcamos algo más de los gaditanos que pasaron por los campos de exterminio. En este video conoceremos las historias de alguno de estos 87 gaditanos. No están todos los que fueron, pero sí son una muestra significativa de todos ellos. Sirvan sus vivencias y testimonios como ejemplo de lo que jamás debería de volver a suceder. Eduardo Scott Bocanegra, natural de Olvera, fue analfabeto hasta adolescente. Entonces le pasó lo que a otros muchos en su misma situación en aquella época. Se impuso su pasión por la cultura y las ganas de aprender. Así, mientras se instruía en el oficio de zapatero, comenzó a estudiar. Recibía clases nocturnas de 2 maestros del pueblo que fueron fusilados el día que las tropas franquistas entraron en Olvera. Con 15 años ya leía libros revolucionarios, los periódicos y a Víctor Hugo, y muchas veces lo hacía en voz alta por las noches en el comedor de su casa ante un aforo que llegaba a alcanzar las 15 personas, entre familiares, vecinos y amigos que no sabían leer. Tuvo tiempo para implicarse sindicalmente, afiliándose en la CNT y participando en muchas de sus iniciativas. Quizá eso le ayudó a adquirir una conciencia que mantuvo toda la vida. No sorprende, por lo tanto, que tras estallar la guerra, tomase el ayuntamiento junto a varios amigos y formase con ellos el Comité de Defensa del Pueblo, demasiado para los que llegaron, que enseguida le incluyeron en su lista de objetivos prioritarios. Y como lo de la represión no iba precisamente en broma, huyó después de varios días de tiroteos. Se escondió en la sierra durante una semana, pero como allí la situación era muy inestable, acabó marchando a Ronda. No lo dudó. Se sumó al ejército republicano. Empezó en la columna Ascaso, liderada por el cenetista sevillano Manuel Mora Torres. Después fue testigo de la desbandá de miles de personas de Málaga a Almería, entre los bombardeos de los sublevados con la ayuda de italianos y alemanes. Luchó en el frente del Jarama, Aragón y Cataluña, alcanzando el grado de teniente de transmisiones con solo 19 años. En febrero de 1939 huyó a Francia. Estuvo en los campos de Argelés y Barcarés y se alistó en la 115, Compañía de Trabajadores Extranjeros, destinada a la línea Maginot. Pero los alemanes entraron a Francia dispuestos a todo. El olvereño intentó ponerse a salvo en Suiza, pero lo apresaron antes de que lograra llegar a la frontera. Después vinieron el Front Stalag de Belfort, el Stalag 11B de Fallingbostel, cerca de Hamburgo, y Mauthausen, donde llegó con el también olvereño Cristóbal Raya. En este campo de concentración entendieron que estaban jodidos. Llegó el 27 de enero de 1941. Evidentemente declaró que era de profesión zapatero y les quitaron las pocas pertenencias que tenían, los desinfectaron y los mandaron al barracón de cuarentena. Su estreno como prisionero allí no fue nada afortunado. Le mandaron a trabajar a la cantera
con los 186 escalones que cada prisionero debía subir cargando con una piedra que podía llegar a superar los 35 kilos de peso al final de cada jornada, bloques que los nazis destinaban a la construcción del patio del campo. Pero había quienes lo pasaban todavía peor, según el propio Scott, los judíos. Para ellos era la muerte segura, todos los días, contaba. Él mismo vio a varios grupos desaparecer en dirección al crematorio, y no verlos nunca más. Unos hornos, afirmaba, que estaban todo el día funcionando, noche y día. Con la llegada del verano fue asignado al comando de Bredstein, formado únicamente por españoles, y en el que trabajó en la construcción de una carretera alpina. Su siguiente destino fue otro subcampo, el de Steyr, donde trabajó en una fábrica de automoción de la firma Daimler. Estar en comandos hizo que pasara mucho tiempo fuera de Mauthausen, lo que le permitió esquivar las duras condiciones y el trato inhumano que daban allí a los prisioneros. Eduardo destacaba que le debe mucho a su profesión de zapatero. Fabricaba suelas para el calzado de los capos, con trozos de las correas de la maquinaria, lo que le proporcionó un mejor trato y alguna que otra ración de comida extra. Aún así, la experiencia fue extremadamente dura. El trabajo y las condiciones a las que fue sometido eran difíciles de soportar. Y pasó mucha hambre, la alimentación era más que escasa, de ahí su deterioro físico en los últimos meses de cautiverio, en los que llegó a pesar solo 35 kilos. Él mismo contaba que logró sobrevivir gracias a la solidaridad de algún compañero, como el encargado de repartir la sopa, que al verlo así, le daba sin ser visto raciones más generosas. Pero él también fue ejemplo de solidaridad en las condiciones de vida más extremas que se puedan imaginar. Otro prisionero, el oscense José de Dios, escribió en sus memorias que Eduardo Scott evitó que él muriese. La liberación le cogió en Steyr, de allí fue trasladado a París y perteneció a la Federación Española de Deportados e Internados Políticos. Trabajó además para que no se olvidase lo que sucedió en los campos de concentración nazis, difundiendo su testimonio cuando fue requerido para ello e impulsando el memorial de Bredstein. Murió por parada cardiorrespiratoria, el 23 de mayo de 2015, a los 95 años. José Fernández Sánchez. La historia de este linense aparece muy bien explicada en la web deportados.es, que el periodista Carlos Hernández de Miguel ha realizado con la colaboración del Amical Francés de Mauthausen. También se habla de él en el libro La rondalla de Mauthausen, de Luis García Manzano. Ambas fuentes han sido complementadas con los datos que aparecen en los diferentes archivos consultados, y sobre todo, el testimonio de su hijo Jacques, a Wayne Jamieson, autor de Los gaditanos en campos nazis. José Fernández nació el 30 de marzo de 1916, en una humilde casa en el número 5 de la calle San José de la Línea de la Concepción, aunque su padre pensó que tendría un mejor futuro como gibraltareño y británico. Por eso registró su nacimiento en el Viceconsulado del Reino Unido. Una decisión que provocó que arrastrase durante toda su vida el apodo de El Inglés. Pasó buena parte de su infancia en el municipio sevillano de Camas. El golpe de julio de 1936 le sorprendió allí. No lo dudó, empuñó las armas para defender sus ideas y se enroló en la 11 División del Ejército Popular, con la que participó, entre otras, en la Batalla del Ebro. Huyó a Francia en febrero de 1939. Después quiso regresar a ayudar a sus compañeros en la zona de Levante cuando ésta seguía siendo todavía republicana. Pero las autoridades francesas no le dejaron. Pasó por los recintos de Argeles, Gurs, Barcares y Saint-Cyprien, donde se alistó en la 28 Compañía de Trabajadores Extranjeros. Esta compañía también fue enviada a la línea Maginot, como la de Scott. Pero cuando los alemanes invadieron Francia, José fue capturado en junio de 1940 y enviado al campo de prisioneros de guerra de Sagan, Stalag 8C, en Polonia. Estuvo allí hasta octubre. La Gestapo llegó a Sagan, identificó e interrogó a los españoles, una medida consecuencia del encuentro que mantuvo Serrano Suñer en Berlín con Hitler y Himmler, tras el cual la Oficina de Seguridad del Reich ordenó a la Gestapo que sacase a los españoles de los campos de prisioneros y los enviase a Mauthausen. José Fernández fue enviado primero al Stalag 7D, en Trier. Llegó el 28 de noviembre, sin saber que era simplemente un lugar de tránsito hacia otro destino. Partió el 22 de enero de 1941. Llegaron a Mauthausen 3 días después.
En aquel tren viajaron 775 españoles, entre ellos otros 7 gaditanos: José Mora Gómez, de Alcalá de los Gazules; Rafael Jaén Duarte. Del Algar, Francisco Gálvez Arias, de Chiclana; Sebastián Rocha Sierra, de Jimena; José Benito Genil y José Miranda Mosquera, ambos del puerto de Santa María. José Fernández Sánchez entró con la matrícula 3845, heredada de un prisionero que el día anterior había sido trasladado a Gusen. Declaró ser peluquero. Es muy posible que dedicarse a una profesión tan necesaria en un campo de concentración le acabase salvando la vida. No en vano, aquello le permitió acceder a raciones más generosas de comida, pasar menos frío y, lo que era más importante en aquel lugar, evitar el trabajo en la cantera. Estuvo siempre en el campo central. Eso, a su vez, le permitió conocer y mantener relación con otros trabajadores cualificados, entre ellos el fotógrafo Francesc Boix, con quien participó en la creación de la Rondalla de Mauthausen, un grupo músico-teatral que contó con el visto bueno de las SS y con la que protagonizaron varias actuaciones que sirvieron para que los prisioneros disfrutasen de pequeños ratos de distracción en aquel infierno en el que vivían. Francesc Boix saltaría tiempo después a la fama por haber sido quien realizó las fotografías en Mauthausen, que en la posguerra fueron utilizadas para inculpar a los dirigentes nazis y miembros del propio campo de concentración. Y así, ejerciendo de peluquero y ensayando e interpretando piezas musicales y teatrales, logró sobrevivir este linense hasta la liberación del campo el 5 de mayo de 1945. Como la mayoría de supervivientes españoles, rehizo su vida en Francia. Cuentan que su experiencia en Mauthausen, sin embargo, hizo que arrastrase secuelas físicas y psíquicas hasta su fallecimiento, víctima de una bronquitis crónica en el año 1993. Pero si tuviésemos que nombrar a un lugar como el infierno dentro del mismísimo infierno, este sería sin lugar a dudas el subcampo de Gusen. Gusen, el matadero de Mauthausen, como era conocido entre los prisioneros, fue el mayor de los subcampos dependientes de Mauthausen y llegó a albergar más prisioneros que el campo central. Su importancia es crucial para nuestro país, ya que fue entre sus alambradas donde murió la gran mayoría de los deportados españoles, 3.959 del total de fallecidos en todos los campos, que ascendió a 5.519, incluyendo los desaparecidos. Situado a 5 kilómetros de Mauthausen, su emplazamiento era ideal para explotar a los reclusos, ya que se encontraba junto a una gran fábrica de ladrillos y 3 canteras. Administrativa y jerárquicamente, Gusen dependía de Mauthausen, aunque en la práctica funcionaba como un campo completamente autónomo. Al igual que este, iría creciendo en tamaño y ya en 1944 se abrirían otros 2 subcampos, Gusen II y Gusen III. Los primeros españoles fueron trasladados a Gusen el 24 de enero de 1941, procedentes de Mauthausen. Los SS querían hacer hueco en el campo central para los 2 grandes cargamentos de republicanos que iban a llegar en las siguientes 48 horas. Los oficiales nazis agruparon a los enfermos e inválidos en un extremo del campo. Después formaron al resto de los deportados para completar el cupo, cercano al millar, eligiendo entre los sanos a los hombres de mayor edad. El pánico y el desconcierto se desató entre los presos españoles. Nadie sabía exactamente a dónde trasladarían a los elegidos y comenzaron a circular todo tipo de teorías. Unos pensaban que el destino era una muerte segura, mientras otros se agarraban a la esperanza de que los nazis, siempre necesitados de mano de obra, les enviarían a un sanatorio en el que podrían recuperarse lo suficiente para volver a trabajar. Ese desconcierto hizo que durante más de un año muchos españoles prisioneros en Mauthausen se ofrecieran voluntarios para ir a Gusen. Pensaban que no había nada que pudiera ser peor que lo que estaban sufriendo. Se equivocaban. Las condiciones de vida en el subcampo eran mucho peores, el trato todavía más cruel y el trabajo más inhumano. Miles de españoles perecieron víctimas del tifus, la tuberculosis, las palizas y torturas, el hambre y el brutal esfuerzo. Los 2 grupos de trabajo que se cobraron más víctimas fueron el de la cantera y el de El Pozo, dedicado a la construcción de un molino para machacar las piedras. La historiadora austríaca Martha Gamer resume en 3 puntos lo que supuso Gusen para los republicanos españoles.
Primero, para los españoles, fue una sentencia de muerte ser enviados a Gusen. Aquí nadie debía sobrevivir más de 3 meses porque era un campo de exterminio por el trabajo. Quienes no estaban capacitados para ello eran asesinados con gas, sumergidos en agua helada o fusilados. Segundo, los españoles eran especialmente odiados por ser considerados comunistas. Tercero, sufrieron mucho por el frío, por eso lo pasaron peor que los soviéticos y los polacos. Muchos enfermaron y fueron exterminados porque no podían trabajar. Lo peor comenzó en noviembre de 1941. La mayoría de los prisioneros españoles murieron en Gusen en el invierno del 41 al 42. El clima fue terrible y duro, con temperaturas de -25 a -29 grados. Había hambre y un trabajo durísimo en la cantera de Gusen. Los puertorrealeños Manuel Aguilar Gómez y Manuel Bolaños Díaz, el isleño José Rodríguez Romero y el trebujenero Diego Pazos Pazos fueron 4 de los otros muchos gaditanos que perecieron en Gusen y Mauthausen a causa de las condiciones climáticas extremas, el hambre, las enfermedades y los inhumanos maltratos dados por parte de sus captores.